Buenas tardes, señores. Voy a dictarles la charla Desafíos financieros contables que enfrentan las empresas hoy en día en el periodo 2020. ¿Bien? Ya saben, mi nombre es Elías Encajima Carlos y este es el curso de responsabilidad social para que aprendan un enfoque más sobre los desafíos que están enfrentando las empresas hoy en día. Muchas empresas están enfrentando hoy en día grandes retos para saber sobrellevar el funcionamiento de la empresa, tanto en los diversos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, laborales de los trabajadores, que involucra una gran importancia. Aquí estamos viendo, estoy compartiendo la diapositiva. Desafíos. Empresa en marcha y liquidez. ¿Qué es esto? Hoy más que nunca se requiere una evaluación de la capacidad de las empresas para continuar como compañías en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que sigan brindando sus servicios, venta de bienes, que sigan en un margen competitivo en el mercado que hoy enfrenta diversas dificultades. Al realizar esta evaluación, cuando fuere relevante, la gerencia debe tomar, que es lo primordial hoy en día, debe tomar decisiones considerando los efectos existentes y futuros del COVID-19 en las actividades que se vienen desarrollando hoy en día. Para ello deben de analizar la parte interna y externa de todo el ámbito que rodea la empresa. Si la empresa tiene suficiente liquidez para sobrevivir los próximos 6 o 12 meses. Hay que hacerse estas preguntas de un ámbito muy, muy complejo para analizar toda la coyuntura, que rodean el entorno de la empresa. El cese temporal de operaciones afectará la demanda y los márgenes de manera significativa. Un cese temporal no involucra que la empresa sí o sí tiene que mandar a sus trabajadores a un descanso. No, aquí tienen que evaluar el trabajo remoto, control remoto o las implicancias que tengan en el ámbito tributario, laboral, sobre todo laboral y tributario, que afectan en gran parte la economía de la empresa, que sale para pagar diversos gastos que tiene la empresa, que son fijos, pero no ingresa dinero. Tienen que ver esto, ¿ya? Existen planes para liquidar o dejar de operar la empresa. Tienen que analizar diversos ámbitos que englobe a la empresa dentro de estos movimientos, ¿ya? La empresa tienen que analizar si tiene suficiente liquidez. Un cese temporal. Ojo, un cese temporal tienen que analizar. Muchas empresas hoy en día están liquidando a sus trabajadores. Tengan en mente que esta liquidación de los trabajadores involucra diversos aspectos. Tienen que asesorarse de una manera adecuada y razonable. No vaya a ser que más adelante, en un futuro corto, reciban demandas o por indemnizaciones de los trabajadores interpuestos. Evaluación del deterioro de los activos a largo plazo. Algunas medidas inteligentes y oportunas en escenarios de incertidumbre podrían considerar proyectar distintos escenarios previsibles, considerando las medidas adoptables por el gobierno para evitar la propagación no controlada del COVID. Ya puede ser, como les dije, un trabajo remoto o implementando las medidas correctas en base al plan de retorno del reinicio de las actividades de la empresa. Un plan del COVID, tanto evaluación
a la hora de entrar, salida de los trabajadores y de los clientela que se va a recibir en el entorno, reducción de su capacidad, revisar las tasas de descuentos con información más actualizada, en base a si quieres solicitar un programa o beneficios o incentivos que está dando hoy en día el gobierno, que son Reactiva Perú, acceder a tasas accesibles de préstamos del 1%. El escenario de crisis debe afectar las proyecciones de flujos futuros o tasas de descuento. Modificaciones de contrato de deuda. Las empresas que ven sus operaciones impactadas por el COVID-19 se podrían enfrentar a mayores costos o reducción de ingresos, es decir, más gasto, pero no ven ingreso, ventas, no ven eso, con el correspondiente impacto en la liquidez. O sea, el dinero va a afectar mucho porque la empresa sale y no va a ver, y eso es lo que va a generar una crisis dentro de la empresa. A la fecha, los gobiernos están pidiendo a las entidades bancarias y de seguros que sean flexibles a las obligaciones de pago de los prestatarios. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, hoy en día no todos los bancos están siendo tolerantes con los préstamos para las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bancos y cajas que te otorgan un cierto estabilidad, es decir, no te cobran el préstamo durante 3 meses, pero después te incrementan la cuota. O hay otros que, si bien es cierto, respetan esto y alargan normal. Por eso hay que tener ciertos aspectos. Generalmente, ¿qué se está viendo? Que si bien alargan 3 meses, pero la cuota siguiente te las incrementan. No es que te las perdonan o te las postergan futuramente, no. Te incrementan la cuota y cosas que terminas en el plazo preestablecido, según el cronograma inicial. En este punto se podrían considerar algunas sugerencias en las entidades financieras. Segmentar a los clientes reprogramados y refinanciados. Monitorar el comportamiento de los programas durante 3 meses siguientes. Eso es lo que le digo. Están dando facilidades, pero sí, no quiere decir que te perdonan la deuda, no. Te incrementan las cuotas. Revisar los criterios cualitativos bajo COVID para identificar incrementos de riesgos de crédito. Se está dando la tasa de morosidad, se está incrementando en estos aspectos debido a debido a la pandemia o los momentos de incertidumbre que se viven en estos momentos en la economía peruana. Las empresas deben evaluar si las modificaciones del contrato son susceptibles a base enfoque. Si la diferencia de estos flujos efectivos descuentos es superior al 10%, el incremento se da baja. Evaluar otros factores establecidos por el gobierno. Contratos de arrendamiento. Hay que analizar esto, porque en base a contratos de arrendamiento ya tienes que conversarlo tú internamente con tu arrendatario. Te puede dar facilidades o no, descuentos, no sé cómo será eso. Ya tienes que conversarlo tú internamente, porque esto en base al gobierno se ha pronunciado que, si bien es cierto, deben ser tolerantes, pero en la práctica no se está llevando a cabo. Ante las interrupciones, ¿ya? Ante los diversos momentos que se viven hoy en día, debemos analizar estos puntos de incertidumbre que se viven. Ante las interrupciones temporales y disminución de las actividades comerciales de las empresas, los contratos podrían sufrir alteraciones contractuales iniciales, previo acuerdo, como le dice. Este es acuerdo. El gobierno no se ha pronunciado y no tiene injerencia, porque estos ya son contratos directos entre el cliente y el que te arrende, entre el arrendador y el arrendatario. Aquí ya tienen que ustedes conversar a qué acuerdo llegan. Los desafíos que hoy en día empresas que atraviesan y que viven las empresas son muchos. Reprogramación de cuotas. La gerencia tiene que tomar muy buenas decisiones, tanto a corto y a largo plazo.
Tienen que analizar las tasas de préstamo de los bancos, acceder a Reactiva Perú, a otros créditos, no quedar mal con los trabajadores, seguir manteniendo el vínculo laboral, que es otro de los aspectos que siguen atravesando, o liquidar de acuerdo a lo que establece las normas, la ley vigente, para no, a largo plazo, no, como les digo, no verse inmersos en demandas por indemnizaciones o por otras prestaciones que dejaron de percibir los trabajadores. Eso y otros aspectos hay que tenerlos en cuenta. Bueno, si tienen alguna duda o algún hincapié o alguna pregunta, pueden hacérmela llegar o preguntar por este medio. No sé si tienen alguna injerencia. De no ser así, bueno, gracias por su amable atención y comprensión, y eso fue todo. Muchas gracias. Gracias por su amable atención y por llegar a comprender un poco más estas charlas. Al término de las charlas ya les voy a compartir voy a crear un pequeño grupo y les voy a compartir las diapositivas si vayan a ser de su interés o permitan leerles un poco más. Gracias a todos.